La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Emisoras dominicas del Perú. Se une la red de radios en Huánuco, Radio Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Continental en Huanta. AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo. También tenemos todos los aplicativos móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa. Suscríbase al canal de YouTube y también tenemos el Twitter. Así es que ya estamos conectados y ya estamos conectados también con Rosa María Palacios, a quien saludamos en este 11 de agosto. Rosa María, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Abel, todavía desde Florida transmitiendo para ustedes, pero como todos los días antes de entrar a las noticias y a nuestras entrevistas, vamos con las menciones de nuestros auspiciadores. Y empezamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Tu hija o hijo aún no sabe qué carrera estudiar? Podrá explorar sus opciones con el tour vocacional PUC en línea. Participará en talleres y charlas con expertos, clases modelo junto con nuestros profesores y mucho más. Que explore sus opciones y decida su carrera junto a la PUC. Conoce más en tourvocacionalpucp.edu.pe. Y ahora vamos a las obras de las religiosas dominicas en Arequipa. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres, que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, formamos en luz y verdad. El Colegio Privado Bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a las hermanas de la Congregación Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basados en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de las habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Y me estaba olvidando, pero no nos podemos olvidar, de Policlínico Ángeles de la Salud, también en Arequipa. Ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicio de rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografía, colonoscopía, endoscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta, A10, Urbanización San José, Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de Arequipa. Y muy bien, Abel, tenemos bastante noticia hoy día. Algunas vienen del Congreso, otras del Ejecutivo, otras de las encuestas de opinión. Empecemos por las encuestas de opinión, que creo que es importante el trabajo que ha hecho Ipsos ayer y ha presentado al país. En realidad, las actitudes de la opinión pública, medidas acá, no son sorprendentes para nadie, pero deberían ser preocupantes para el gobierno, porque la percepción que tiene el público
Es que el presidente de la República está actuando de una forma francamente inconstitucional. La primera pregunta que se le hace al público a través de esta encuesta realizada por Ipsos a nivel nacional sobre la situación política es: ¿cree que el gabinete ministerial que encabeza Guido Bellido ha sido conformado en su mayor parte por el presidente Pedro Castillo o por el líder del Partido Perú Libre, Vladimir Cerrón? O sea, ¿quién ha formado el gabinete? Vamos, ¿Castillo o Cerrón? Bueno, la mayoría, pero realmente la mayoría, 59% de los peruanos, dice que el gabinete lo ha formado Cerrón. Y solo el 25% dice que el gabinete lo ha formado Castillo. Hay una diferencia de 10 puntos entre Lima y el resto del país. En Lima solo el 18% cree que lo ha formado Castillo y en el resto del país el 28%. Pero igual, en el resto del país, más de la mitad, 52%, señala que el gabinete lo ha formado Cerrón. Y este es un problema grave y les explico por qué. La Constitución Política del Perú señala claramente que el gabinete lo forma el presidente de la República con propuestas y con acuerdo del presidente del Consejo de Ministros. Es decir, lo tienen que formar entre Bellido y Cerrón. Perdón, es entre Bellido y Castillo. Cerrón no tiene vela en ese entierro. Más de la mitad del país cree sinceramente que una persona que está condenada por corrupción e inhabilitada para el ejercicio de todo cargo público es el que ha formado el gabinete del Perú. Miren, si es así, si esa fuera la verdad, hay muchos indicios de que esa es la verdad. El señor Castillo está cometiendo un acto que puede ser sancionable. Y el señor Cerrón está usurpando las funciones del presidente del Consejo de Ministros, con la aquiescencia del señor Bellido, que le da lo mismo si el señor Cerrón o otro sustituye su función de propuesta al presidente de la República. Es un asunto bien serio. La Constitución no está escrita ahí por gusto. No es un saludo a la bandera. Es justamente para que se pueda formar un gabinete que represente la voluntad del presidente de la República y represente esta conversación, ¿no es cierto?, esta concertación con su presidente del Consejo de Ministros. La gran mayoría del Perú dice: acá el que corta el jamón es Cerrón. Hay más preguntas, ¿no? Evaluación de la influencia de Vladimir Cerrón. Esa es la pregunta más fuerte. ¿Qué opina sobre la influencia del señor Vladimir Cerrón en el gobierno de Pedro Castillo? ¿Debe continuar? ¿Es una buena influencia? ¿O debe alejarse? ¿Es una mala influencia? El 84% de los encuestados dice que debe alejarse. 84%. A nivel nacional, en Lima, de nuevo, 91%, del resto del país, 81%, que es altísimo. O sea, hasta los propios votantes de Castillo dicen que por favor no aparezca el señor Cerrón. Hasta sus propios votantes. ¿No es cierto? Es una mala influencia. Y esa mala influencia se puede llevar su presidencia. Luego preguntan si hay simpatizantes de Sendero Luminoso en el gobierno. Y la pregunta concreta es: ¿cree usted que en el gobierno de Pedro Castillo hay amplia presencia, alguna presencia o ninguna presencia de simpatizantes del Partido Comunista, Sendero Luminoso o del Movadef? Hay amplia presencia, o sea, lo más alto, 29%. Hay alguna presencia, 28%. O sea, entre amplia presencia y alguna presencia, estamos en el más del 50% de los encuestados que creen que Sendero Luminoso está en el poder. Hay algunos que dicen alguna presencia, 31%. O sea, el que considera que algo hay, sumado con los otros dos, pasan del 80% del país. El Sendero Luminoso. No, Sendero Luminoso. O sea, ustedes saben lo que es Sendero Luminoso, ¿no es cierto? Bueno, imagínense, 21 más 28 más 31 son entre los amplia, mucha y alguna. Los que dicen que no hay ninguna presencia, ninguna, que es un cuento, un invento, 12%. 12%, o sea, no son ni los de la primera vuelta que votaron por Castillo. Reitero, hasta los que votaron por Castillo dicen que alguna presencia hay.
de Sendero Luminoso. El enemigo número uno del Estado peruano gobierna, ¿no es cierto? Según la mayoría de los encuestados por Ipsos. Yo sé que al señor Bellido no le gustan las encuestas, no las entiende, porque la estadística creo que es una rama de la ciencia que desconoce. Pero según él, las encuestas son mentira, porque ninguna dijo que Pedro Castillo iba a ganar. Ya, de verdad, francamente, tener que contestar eso a estas alturas de la vida, pero en fin. ¿Cree usted que los ministros que han tenido expresiones de simpatía hacia el Partido Comunista, Sendero Luminoso, deben continuar en el gabinete ministerial o deben ser reemplazados? 83% a nivel nacional que se vayan. 89% en Lima, 80% en el resto del país. Claro, si tienen simpatía por Sendero Luminoso, ¿cómo van a ser en el gabinete ministerial? O sea, solamente el 11%, por ahí un grupo de no saben opinar, solo el 11% dice, no, la verdad es que deberían continuar. Es una cosa de locos. O sea, la mayoría de los peruanos cree que sí hay presencia del Sendero Luminoso, la mayoría de los peruanos cree que no deberían continuar estos ministros, y alguna respuesta tiene que haber por parte del gobierno, pero no hay ninguna. Luego la pregunta es, evaluación del modelo de desarrollo socialista en Venezuela. O sea, ¿qué piensan los peruanos de Venezuela? Por lo que sabe acerca del modelo de desarrollo socialista del gobierno de Venezuela, que lidera el presidente Nicolás Maduro, ¿cree que es un buen modelo o un mal modelo para replicar en el Perú? 90% a nivel nacional, Lima con 97%, o sea, la unanimidad es brutal, ¿no? Dice que es un mal modelo que no debe ser replicado en el Perú, pero claro, si tenemos más de 1 millón de venezolanos en el Perú, ¿cómo no va a ser pues un mal modelo? ¿No? Es más o menos obvio. Luego hay algunas expectativas de empleo, que con el gobierno de Pedro Castillo habrá más trabajo, igual trabajo o menos trabajo. La respuesta a nivel nacional es más trabajo, 26%. Igual trabajo, 28%. Pero menos trabajo, 33%. La expectativa promedio es bien alta, sobre todo en Lima. El 47% de Lima cree que con Castillo habrá menos trabajo. Y esto es complicado para el gobierno, porque una de las expectativas más importantes es esa. Y sobre la reducción de la pobreza, preguntan lo mismo. ¿Cree que en el gobierno de Pedro Castillo se reducirá la pobreza, se mantendrá el nivel de pobreza o aumentará la pobreza? El 37% creen que va a aumentar la pobreza. Y de ese 37%, el 47% de Lima cree que van a aumentar la pobreza. Entonces son expectativas muy negativas en lo económico. Y sobre democracia y libertad, preguntan a la gente, ¿cree que la democracia y la libertad están en riesgo, en peligro en el Perú, o no hay motivos para preocuparse? Acá sí es más mitad-mitad. El promedio nacional dice 53, sí está en riesgo, hay peligro, y el 43% dice, no hay motivos de qué preocuparse. En Lima, de nuevo, la diferencia es muy, muy marcada. 67% en Lima, 2/3 de los encuestados, señalan que efectivamente sí hay peligro, y 30% dice que no lo hay, a diferencia del resto del país, donde 45% ve peligro y 49% dice que no hay nada de qué preocuparse. Así estamos. Estas son las principales preguntas de... bueno, acá hay otra muy triste, ¿no? Que es la voluntad de emigrar. Hace muchos años que no se hacía esta pregunta. Si usted pudiera, emigraría del Perú y sería vivir en el extranjero, el total nacional, el 36% es sí, el 63% es no. Felizmente, la mayoría de los peruanos todavía se quieren quedar en el Perú. Y en el interior del Perú es 71% sí, no, y 28% sí. En Lima hay más voluntad de emigrar. En Lima es casi el 52% de Lima, si pudiera, se iría. En el interior del Perú es 28%. Pero hay una alta voluntad migratoria. En fin, esta encuesta fue efectuada cara a cara en hogares por encargo de la ANPADIA
a 1.209 personas mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos en el ámbito nacional, urbano, rural, el 7 y el 8 de agosto de 2021. Es importante dar la fecha porque parece que eso no entiende el señor Bellido. Lo que hacen las encuestas de opinión es medir la opinión en una determinada fecha. Es como tomar una foto. Usted pasa los años, ¿no es cierto?, le salen canas. Y dice, esa foto es falsa porque no tengo canas. No, pues cuando se la tomaron no tenía canas, pues. Igual, cuando se tomaron las encuestas de opinión en la primera vuelta, efectivamente el señor Castillo no figuraba. Pero cuando todas las opciones de izquierda son desplazadas, queda él solo y surge por el extremo. Se desplaza a Johnny Lescano, se descarta a Verónica Mendoza, se descarta al Partido Morado, todo lo que era centro-izquierda se va desplazando y queda Ciro Gálvez se descarta, Alcántara se descarta, queda el señor Pedro Castillo, que gana la primera vuelta, hay que recordarlo, con 13% del padrón electoral, nada más. Nada más. En cualquier otra circunstancia ni siquiera hubiera figurado. Pero como era un campeonato pigmeos, bueno, ahí está. Muy bien, estas son las encuestas del día de hoy, pero tenemos más noticias, no hay que olvidarnos de otras cosas que han pasado. Importantes. Reparto de comisiones en el Congreso. Esto ha sido muy curioso, la verdad. A ver, ¿qué ha pasado? Obviamente, los 79 votos que se unieron para conquistar la mesa directiva e impedir que postule Perú Libre, se volvieron a unir para repartirse las comisiones. Y a Perú Libre le dejaron lo que se conoce en el Congreso como el ripio, ¿no? Hay que decir que si tuviesen más sabiduría, no sería el ripio tener la Comisión de Inclusión Social, Ciencia, Cultura, ¿no es cierto?, pueblos andinos, comercio exterior y mujer, si es que le dieran la vuelta. Pero ¿qué pasa con estas comisiones? En estas comisiones no hay plata. Eso es lo que pasa. Todos quieren estar en la Comisión de Presupuesto. Ahí hay plata. En la de Economía hay plata. En la de Constitución, en la de Fiscalización, en la de Justicia hay poder. ¿Ok? Hay poder. Fiscalización, Constitución, en Relaciones Exteriores, Defensa, ¿no es cierto?, también hay poder. En vivienda y transporte, por último, hay obra pública. Pero en mujer, ¿qué te van a dar en mujer? Bueno, la cosa quedó así. Fiscalización, Constitución, Relaciones Exteriores y Agraria para Fuerza Popular. Preside fiscalización el señor Aguinaga, investigado o involucrado en el Vacunagate. Él va a fiscalizar y él se zampó las vacunas. Esta cosa, pero de loco, ¿no? En Constitución, la señora Juárez, yo no sabía que tenía méritos de constitucionalista, pero en fin, parece que no hay nadie mejor en todo el Congreso. Relaciones Exteriores del señor Bustamante, Agraria del señor Olivos. Acción Popular ha pedido energía y minas, vivienda y economía. Vamos a ver cómo les va. Pero lo más divertido es que educación e inteligencia se lo han dado a Renovación Popular. Inteligencia, muy bien, está el almirante Cueto, que efectivamente es una persona vinculada al mundo de la inteligencia, yo creo que no hay ningún problema, pero en educación va a estar, creo que algunos de los pastores evangélicos, cosa que le ha dado pataleta a los 13 maestros que están en Perú Libre. Que esa comisión debe haber sido nuestra, aunque sea por especialidad. Nada. Y Renovación Popular ha dicho que ellos tienen valores pro familia y que van a poner los valores pro familia en la Comisión de Educación. Bueno, miren, probablemente la Comisión de Educación termine siendo una comisión que no haga nada al final del día. Esperamos, además, que no haga barbaridades. Y Alianza para el Progreso, ya con la experiencia del año pasado, por supuesto, han pedido justicia, presupuesto y transporte. Presupuesto siempre. APP, donde está la plata está APP. Justicia, presupuesto y transporte. Defensa del consumidor para Podemos. ¿Por qué? Porque los Luna, a través de esta comisión, tratan de interferir en los organismos que controlan servicios públicos. No han logrado hacerlo en SUNEDU, pero ese es el objetivo. Y por supuesto sacar adelante estos proyectos enloquecidos de devolverte la pensión y todas las cosas que trataron de hacer en el gobierno pasado. Es una lástima que se las hayan vuelto a dar,
porque para lo único que sirvió la Comisión de Defensa del Consumidor en manos de Podemos fue para hostilizar a la Superintendencia de Banca y Seguros y pedirles informes de cosas que la Superintendencia estaba prohibida de informar. Y acuérdense ustedes, cuando dieron el golpe de Estado contra Merino, el primer acto fue mandar una carta a la SUNEDU y decir, aquí vamos. Vamos a ver. Defensa y descentralización, está Avanza País, y las demás, el resto del mundo, inclusión social, ciencia, cultura, pueblos andinos, comercio exterior y mujer para el partido de gobierno. Tan furiosos, pero bueno, se lo buscaron. Era cantado, políticamente cantado, no hay nada, ninguna sorpresa acá. En otras noticias, estamos preocupados y por eso vamos a hablar de economía hoy, porque el señor Julio Velarde se anunció el señor Pedro Franchi, se queda como presidente del Banco Central de Reserva, no se sabe cuánto tiempo, pero se queda, eso ya ha sido recibido positivamente por los agentes económicos, el dólar bajó un poquitito, pero también por otras causas externas en realidad, y a las 4 de la tarde se anunció que se había cancelado una reunión del presidente de la República con Julio Velarde. Las señales de ese tipo mueven el piso económico, aunque parezca mentira. La sola cancelación de una reunión inmediatamente alborota a todo el mundo. No sabemos quién la canceló, si la canceló Velarde, la canceló Castillo, no sabemos por qué, pero las especulaciones han sido toda la noche. Y nosotros no tenemos información, solo la esperamos, preocupación de que en las próximas horas se reconfirme que el señor Velarde se queda, ¿no? Eso esperamos. Muy bien. Y otras noticias también importantes son las policiales. Y estas van a dar mucho que hablar porque apareció en escena, porque tenía que aparecer, el fiscal Vela Barba. Ya tenía que aparecer. Y ahora avanza ya desde la coordinación de sus fiscalías con el caso de los dinámicos del centro, de nuevo imputando lavado de activos por financiamiento ilícito de campaña. Y la verdad, vamos a tratar de explicar en 5 minutos el caso, porque ya tenemos en un instante al invitado. El caso de los dinámicos del centro es un caso clásico, lamentablemente clásico, de corrupción en gobiernos regionales, por el cual se organiza una mafia, ¿no es cierto?, un grupete de funcionarios que se reparten de todo. ¿No sé? Porque en este caso básicamente brevetes, pero también venden puestos públicos, también venden licencias, pueden vender lo que sea, en este caso licencias de conducir, y administran estos fondos de tal manera que a todos los de la organización les toque algo. Este tipo de mafias están en todo el Perú, lamentablemente, y muy enquistadas en los gobiernos regionales. Yo siempre cuento la historia que nos contó hace unos años Fernando Silloni, presidente regional de Ica, que él llega y lo primero que se da cuenta es que esta mafia de brevetes incluía al presidente regional, que tenía que llevarse su alita también, porque era para que todos se lleven. Es decir, para que todos estemos comprometidos, todos nos tenemos que llevar algo. De esa manera estamos todos enganchados en la organización. Cuando él le quiso poner freno a esto, se tuvo que enfrentar, miren, a toda clase de hostilidades dentro de la administración del gobierno regional. Igual en otras áreas de su región, como salud, educación, etc. Básicamente, reitero, son funcionarios que venden o autorizaciones de todo tipo, licencias, resoluciones, o venden nombramientos. CAS, por ejemplo, no se venden, o sea, el primer mes es para el grupo, ¿no? Lo que te paga el Estado el primer mes viene para nosotros, el enganche. O una alita de tu sueldo todos los meses, pero normalmente te sacan por delante, ¿eh? Tú me pagas tanto, yo te consigo un nombramiento. Y eso lo puede hacer una persona, pero en el caso de los dinámicos del centro lo ha hecho un grupo de personas. La información que se tiene desde el 2012 es que esta es una organización, y una organización íntimamente ligada al Partido Perú Libre, porque es el Partido Perú Libre el que coloca sus cuadros a través de esta metodología. Eso es lo que está en investigación. ¿Es grave? Es grave. ¿Alcanza al señor Cerrón? Sí, lo alcanza. Lo han incorporado en esta investigación. ¿Por qué? Y acá viene lo que es importante. O sea, este nivel 1 es el nivel de la organización criminal que opera en el gobierno regional. Pero el nivel 2 es el de la organización criminal
que a través de su actividad delictiva obtiene recursos para financiar a un partido político. Ese es el nivel 2. Y en ese nivel 2 está Cerrón, está Bellido. Y por eso el presidente del Consejo de Ministros ha sido incorporado en la investigación. ¿Por qué? Porque hay 2 conversaciones de él con un personaje que es muy importante, que es central, que es Arturo Cárdenas. Es el vínculo, digamos, partidario de la organización criminal con el partido. Y Bellido habla en varias oportunidades con el señor Cárdenas. En un momento se organizan para conseguir fondos para pagar la reparación civil de Vladimir Cerrón. Uno podría decir que esos fondos salen de todo el país, de los partidarios. Eso es lo que ha dicho Dina Boluarte, que a todos les pidieron una colaboración y todos han puesto su colaboración. Y eso es ilícito, eso es hacer una colecta para pagarle al líder la reparación civil. Lo que sí es ilícito es que del dinero de los dinámicos del centro, es decir, de la operación criminal, se pague parte de la reparación civil. Eso es lavado de activos. ¿Ok? Y lo que es ilícito también es que de la organización criminal, los dinámicos del centro, se financie la campaña de Perú Libre a la presidencia. Y hay una conversación entre el señor Bellido y el señor Cárdenas, en la que Bellido le dice, oye, para el mitin del Cusco no tengo balas. ¿A qué balas se refiere? No voy a dispararle a nadie, no tengo plata. Apóyame porque no tengo balas. Y el otro le contesta, pero si yo también estoy misio. Bueno, ya ven de dónde sacan, pero me tienen que dar. Ustedes podrían decir, bueno, obviamente el partido tiene sus recursos, son escasos y de eso están hablando. Sí, pero da para una investigación. Ahora, la discusión jurídica acá va a ser a la larga si esto es el delito de financiamiento ilícito de campaña, que está legislado en el Código Penal desde el 2019, o si esto es lavado de activos. Y esa diferencia es fundamental, porque yo sí creo que si es delito de financiamiento ilícito de campañas, va a ser mucho más fácil conseguir una condena. Pero el fiscal Vela quiere que sea lavado de activos, para que esté bajo su jurisdicción. ¿Y por qué? Porque está persiguiendo a Ollanta y a Keiko Fujimori por lavado de activos, y hemos explicado 80 veces que ese delito no existe hasta el año 2019, y no se les puede condenar por lavado de activos. Tan no se les puede condenar que, miren el caso de Ollanta todavía no empieza el juicio, estamos en el 2021, y los metieron presos en 2016. El 2016 nos metieron 10 meses preso al expresidente Humala. Estamos en 2021, todavía no hay juicio. ¿Por qué no hay juicio? Porque se les va a caer el proceso. Igual en el caso de Keiko Fujimori. Keiko Fujimori puede ser procesada por obstrucción de la justicia, me lo hemos explicado muchas veces. En este caso, ojalá que el fiscal Vela no se equivoque y deje de perseguir a la gente por lavado de activos, que son 20 años, y los persigue por financiamiento ilícito, que son 8, pero por lo menos consigue una condena. Esto es delicado, vamos a seguir hablando del asunto, pero en fin. Abel, no sé si ya tenemos a nuestro invitado, porque la gente quiere hablar de economía. Hay mucha preocupación en Lima, inflación, precio del dólar, artículos que tienen componente importado, como el aceite, por ejemplo, como el trigo, todo lo que tiene trigo, todo lo que tiene soya, están subiendo. Esto es un fenómeno mundial. Yo estoy en los Estados Unidos, donde también hay un problema de inflación y hay una queja constante y uno lo nota los precios. Entonces, vamos a hablar con el economista, ex ministro de Economía, Alonso Segura, para ver qué se puede hacer, qué posibilidades tiene el MEF y el Banco Central de Reserva. Julio Velarde ha dicho que esto es un hipo inflacionario, pero que es temporal, que va a regresar a su estado anterior. ¿Va a bajar el dólar de nuevo a 3.8, 3.7? ¿O vamos a vivir con un dólar de 4 soles? O sea, eso es algo que hay que saber pronto, porque, como decía Albela en la introducción de este programa, muchísimos peruanos tienen hipotecas en dólares. Entonces, porque las hipotecas uno las toma pues a 15, 20 años, y los bancos muchas veces prefieren garantizar un endeudamiento en dólares y no en soles. Entonces, usted que pagaba, no sé, pues $1.000 por su hipoteca el mes pasado, hace 3 meses pagaba 3.700 y ahora está pagando 4.100.
son 400 soles más, y a usted no le han subido 400 soles el sueldo. Entonces sí es un problema para muchísimas familias. La gran clase media peruana está muy preocupada por este tema, así que vamos a ver qué se puede hacer. Vamos a la pausa, Abel. Así es, Rosa María, nos vamos a la pausa, pero permíteme recordarle a nuestros amables oyentes que tenemos la rifa este 31 de agosto y es fácil, usted va con 5 soles a la gente BCP, deposita 5 soles al 193-2200-353087 y manda su voucher al 959-679-662 y está ayudando a Radio Santa Rosa en todo su mantenimiento y sostenimiento. Bien, Rosa María, vamos a la pausa y volvemos con el doctor Alonso Segura, que ya nos está esperando. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Regresamos. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación en Lima, Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quiabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Moro, Radio Ancash, en Huancayo, Radio Cumbres, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro de Pasco, Radio Activa, Huanta, Radio Continental, Aemetagua nos pone en podcast y las plataformas móviles del Facebook de Radio Santa Rosa, Radio Quibamba, el canal de YouTube, señal en vivo de Radio Santa Rosa y el Twitter. Adelante, Rosa María. Muy bien, efectivamente estamos con Alonso Segura, que ya está con nosotros en Economía, para conversar sobre la situación económica del Perú. Hemos conversado largamente con el exministro Waldo Mendoza, que señalaba que dejaba una situación más o menos auspiciosa, no era optimista. Sin embargo, en los primeros días del gobierno comenzamos a ver con preocupación algunos problemas para la gente común y corriente, y quiero empezar por el problema que acabo de plantear. Supongamos una familia de clase media que tiene una hipoteca que le cuesta $1,000 mensuales. Hace 3 meses pagaba 3.700 soles porque la familia gana en soles y hoy día está pagando 4.100 soles. Son 400 soles más y a nadie le han subido el sueldo 400 soles más. Y esa familia se pregunta, ¿y esto cuánto tiempo lo vamos a aguantar? ¿Cuánto tiempo va a durar el hipo del que habla el señor Velarde? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Rosa María, gracias por la invitación. Mira, en realidad acá hay 2 temas distintos. 2 potenciales hipos que no tomamos tampoco la certeza que lo sean. Uno es en el tipo de cambio y el otro es en la inflación, en la subida de los precios en soles, que son 2 cosas distintas, ¿no? El hipo al cual se ha referido en realidad el doctor Velarde se refiere a la subida de precios, a la inflación, que también se ha acelerado, ¿no? La inflación del mes pasado fue de 1%, puede no sonar a la gente, pero es un montón. Y hay productos como los aceites, por ejemplo, que han subido pues, más de 25%, combustibles, ¿no? Ahí señala el doctor Velarde que creen que es un hipo. ¿Por qué? Porque la principal razón por la cual esta subida es por precios internacionales, ¿no? Por problemas de producción en distintos bienes, materias primas que han subido, trigo, maíz, etcétera, también lo ha dicho el ministro de Economía. Y eso es cierto. Entonces, en la medida que eso pase, es una subida temporal y ahí se estabiliza o inclusive podrían caer. El problema es que hay una segunda razón, y ahí vinculo con el otro potencial hipo que no lo sabemos, que es el tipo de cambio. Hay bienes de la canasta básica, de la canasta alimentaria, que están subiendo más fuerte, aislando el efecto externo por tipo de cambio, ¿no? Si el trigo sube, no tengo idea, 50%, o el maíz sube 100%, pero si le agregas un 15% de inflación, casi que estamos cerca de eso, estábamos ayer en el año, le estás agregando un 30% de subida, eso ya es matemática, digamos, al precio que había hace unos meses, ¿no? Adicional simplemente por subida de tipo de cambio, ¿no? Entonces, la subida de tipo de cambio sí se debe a factores puramente domésticos, se debe a temas de incertidumbre, llamémosle miedo,
¿de acuerdo?, a una serie de acciones que ha señalado el gobierno que haría o que se teme que podría realizar. El tipo de cambio también está por encima de lo que sugeriría, digamos, los factores que normalmente determinan el tipo de cambio. Pero no hay ninguna garantía de que retorne, porque primero esos factores podrían deteriorarse, y segundo, si las políticas no son más coherentes, estos temores podrían continuar todavía un tiempo por lo menos, ¿no? Vamos a quedarnos ahí un ratito factores para entender esto bien. Vamos a dejar la inflación del lado un ratito y quedémonos en tipo de cambio, porque finalmente el precio del dólar es también un precio. O sea, es como cualquier bien. Yo puedo comprar papas o puedo comprar dólares. El precio del dólar se fija en base a qué componentes. Eso es lo primero que hay que entender. Se fija en base a oferta y demanda en el Perú de aquellos que quieren vender dólares y aquellos que quieren comprar dólares. Y de cuántos dólares entran y salen a la economía, que es parte, no solo los agentes domésticos, son los que traen dólares al Perú y los que sacan dólares del Perú. Y lo que está ocurriendo ahora es que muchas personas están tratando de refugiarse en el dólar. Él es un activo refugio en general, pero en Perú más por todo este pasado hiperinflacionario y una economía parcialmente dolarizada. Como sabemos, todavía hay hay libre ahorros en dólares, en los bancos, etcétera, ¿no? Entonces, lo que está pasando ahora es cuando hay sensación de riesgo, de incertidumbre, la gente recurre al dólar, las empresas recurren al dólar, etcétera, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo. Entonces hay quienes están convirtiendo sus depósitos, sus ahorros, los que tienen debajo del colchón en una entidad financiera, lo están convirtiendo a dólares. Eso genera mayor demanda por el dólar y sube su precio. Pero también lo que está ocurriendo es que están entrando menos dólares y están saliendo dólares de la economía. ¿Por qué? Por ejemplo, porque hay menos inversión en el sector real, o porque hay menos inversión de portafolio en los títulos, valores, los bonos públicos, las acciones peruanas están menos demandadas. Y entonces, esos fondos salen. Claro, pero es como en economía todo es como una cadena, ¿no? O sea, si no hay demanda de bonos peruanos, esos dólares que están en la economía se van. Y se van a comprar otros bonos en otro país. Entonces la pregunta es, ¿pero por qué no quieren comprar los bonos peruanos si son tan buenos? Exacto, porque no tienen ideas claras sobre cuáles van a ser las reglas de juego, ¿de acuerdo? Exacto. Y eso es algo que, digamos, eso se ha dicho a algunos que es especulación. No es especulación, es simplemente incertidumbre. ¿Qué constitución vamos a tener de acá a un tiempo? ¿Cuáles son las medidas principales de política económica? ¿Se va a quedar el presidente del Banco Central? ¿Cuál va a ser su directorio? ¿Cuáles van a ser las políticas del Banco Central? Y ahí sí se ha dicho cosas imprecisas. La presión a la subida inflacionaria ocurre en otros países. Por lo que dije, hay temas que se llaman de oferta, no de producción, que están impulsando precios arriba. Ojalá que temporalmente. Después deberían estabilizarse o bajar, ¿de acuerdo? En unos meses. Perfecto. Pero la subida del tipo de cambio responde a otros factores y no es cierto, como se ha dicho, que la subida del tipo de cambio es un fenómeno global. No es así. El tipo de cambio en el Perú ha subido cuando otras monedas este año se han fortalecido contra el dólar. El sol se ha debilitado o se han debilitado muy poquito. El sol peruano es una anomalía. Esta teoría he escuchado que es el mundo entero está creciendo. Es decir, estamos saliendo de una pandemia, que es lo lógico, de una crisis, de una recesión forzada para muchos en 2020, y el mundo ha saltado a consumir. En los Estados Unidos lo estamos viendo. Y acá en los Estados Unidos sí hay inflación. Sí, bastante más notoria que la del Perú, la verdad. Sí, es un poco más alta. Ellos tienen otro sistema de combatir inflación que en el Perú, el Banco Central, que tiene un sistema de inflación claro de 1,3, allá no lo tienen. Es más, han cambiado su política diciendo que vamos a ser más tolerantes. ¿Por qué? Porque hay distorsión. O sea, tienes aumentos de precios por restricción de oferta, pero tienes todavía gente desempleada, gente que tiene menos ingresos que antes. O sea, es una situación extraña, ¿de acuerdo? Anómala para los economistas. Entonces dicen, normalmente la inflación viene acompañada cuando tienes pues toda la gente trabajando, las empresas a plena capacidad y presionan los precios. Ahora no, hay ciertas actividades, sectores que están así, pero hay otros que tienen todavía mucha capacidad de la ociosa, hay todavía desempleo, hay subempleo, en el caso de Perú, formalidad, menores ingresos, pero aún así están presionados los precios. ¿Por qué? Porque hay problemas en producción, justamente por todas las paras que hay, cuarentenas, etcétera, todavía a raíz del COVID, ¿no? Entonces ese es el problema. Regresando al tipo de cambio, ojo que la subida del tipo de cambio en Perú es mucho más fuerte que en otros países
pero con el Banco Central interviniendo. Decíamos, se fija por oferta y demanda, a medias en Perú. ¿Por qué? Porque el Banco Central interviene en compras o ventas en el mercado como un comprador o vendedor más, pero es como que King Kong estuviera comprando o vendiendo. Claro, y está en este momento vendiendo un montón, vendiendo entre dólares directamente o otros instrumentos que tiene para no deshacerse, pero que simulan una venta en cantidades que nunca lo ha hecho antes, y aún así el tipo de cambio sigue presionado. Entonces eso es responsabilidad claramente del gobierno. El Banco Central hace lo que puede, pero no tiene una varita mágica, ¿no? Bueno, ¿qué debe hacer el MEF entonces para controlar? Porque ya de lo que estamos conversando está claro que vamos a convivir con un cambio de 4 de acá a mucho tiempo. Sí, ciertamente estas ideas de andar metiendo comisiones de gobierno, No. O sea, hacer una no comisión para ver por qué sube el dólar, pero es necesario, se lo acaba de explicar. Eso es absurdo. Lo peligroso sería que esa comisión pretendiese implementar acciones sobre las cuales, digamos, no tienen competencia o no deberían tener, ¿no? Entonces, en realidad, mira, con respecto al dólar, lo primero es un poquito de claridad, de confianza, y es, siguen sin ratificar a Julio Velarde. Salí en noticias el día de ayer, y se vio ante la noticia de que ratificaban a Velarde, porque varios medios lo sacaron en portadas como que fuera un hecho, y yo no es un hecho hasta que Julio Velarde no lo declare, ¿no es cierto? Y soy experto en ser objeto de rumores también. Entonces, por eso lo digo con conocimiento de causa. El tipo de cambio bajó de 4.11 casi a 4.05, ahí subió un poco, ¿no? Solo de impacto ante la posibilidad. Solo de impacto, claro. De ahí, claro, hay quienes entran a comprar más baratos, etcétera, pero digamos, vamos a ver cómo opera hoy, porque lo que ayer es muy confuso. Es muy confuso esa reunión con Castillo que no se dio. Yo creo que ya es claro para muchos que por lo menos al día de ayer no era cierto que habían ratificado a Julio Velarde. Era lo que decía Pedro Franque, el ministro de Economía. Pero no es cierto, ¿no? En cualquier momento, ojalá tengamos noticias, se confirmen. Para bien, o sea, ahora, como dicen, qué niña tan delicada es el dólar, que basta con que el presidente del BCR acepte o no acepte seguir en la presidencia para que se altere todo. ¿Es así en todas partes del mundo? No en todas partes del mundo, pero en el caso de Perú, el Banco Central ha sido un Banco Central muy bien manejado. En materia de dólar particularmente, siendo una economía globalizada, el rol del Banco Central es determinante, y hay muchas cosas que puede hacer bien o podría hacer mal el Banco Central, que, ojo, no requieren cambio de constitución, ¿eh? Claro. Simplemente requieren cambio de directorio. Claro. Por eso es que es fundamental que una persona que ya tiene toda esta trayectoria y es una garantía, se quede y llega acompañado de un directorio que sea percibido pues como independiente. La especulación es que los directores que quiere poner el señor Castillo, para variar, pues no cumplen con el perfil, ¿no? Y como esos cargos políticos, hay que decirlo en el pasado, efectivamente siempre ha habido gente dentro del directorio que no cumplía el perfil, pero Julio Velarde ha manejado el BCR con 2 directores durante muchísimo tiempo, además, durante el gobierno de Humala, sin ningún problema, porque lo puede hacer. Está claro que el Congreso va a poner directores, creo yo, más o menos competentes, esperamos, pero nunca es seguro. Para garantizar la estabilidad del BCR, el directorio siempre tiene que tener gente muy competente en economía. Y el problema es que lo que puede ofrecer el gobierno son economistas Juntos por el Perú, pero a Cerrón no le gusta, es los suyos. Entonces, tal vez Julio Velarde se está encontrando con esa dificultad. Y de nuevo, ahí podemos discrepar, pero tampoco es que Juntos por el Perú tiene, digamos, economistas que... No, pero digamos, comparado con los otros, por lo menos fueron a la facultad, una buena... Necesitas balance, Rosa María, claro, necesitas balance, ¿okay? Si tienes algún economista de Juntos por el Perú, tienes otros que son, digamos, más moderados, etcétera, más razonables, tienes todos, tampoco es que va a ser la panacea para Julio Velarde. Acá viene la pregunta, necesitas la 4 pregunta de oro. Yo sé que ha sido víctima de muchas especulaciones, pero cuando fue a conversar con Pedro Castillo, ¿no hablaron de estos temas? Mira, no quiero dar mayores detalles, pero evidentemente se conversaron temas como estos, como señalé. A mí me invitaron para dar mi opinión sobre temas económicos, digamos, presentes e importantes. Entonces, evidentemente, opiné sobre temas también que toca el Banco Central, ¿no? Mira, vamos a ver, todavía no han tomado una decisión en cuanto a... Mire, es evidente, y eso no hay que ser un genio para saberlo, que el señor Pedro Castillo no tiene formación económica.
nunca ha administrado nada, más allá de su aula. Era una persona que confundía el PBI con el presupuesto público. Y durante estos meses se le ha enseñado y ha aprendido y está muy bien. Pero a mí lo que me preocupa es que no entienda la importancia que tiene nombrar a un buen Banco Central de Reserva. Y probablemente no lo sabe. O sí lo sabe. Mira, ¿Usted percibió que sí no, entendía? no, mira, Rosa María, no sé cómo ponerlo, pero eso lo entiende, creo que lo entiende cualquiera. No voy a entrar a hablar de las capacidades competencias porque no lo conozco lo suficiente. Fue una conversión, además no era solo con él. Claro, Estuve en modo escucha, ¿no? Que en modo intervención, entonces yo no puedo evaluar claro. eso, pero creo que hay cosas, digamos, evidentes que para cualquier peruano, ¿no? Y ha tenido la oportunidad, ya siendo presidente, inclusive para ver lo que genera estas, digamos, noticias de que se queda, no se queda, etcétera, etcétera, ¿no? Nuevamente, y ahí dejarlo claro, yo creo que es fundamental que se quede Julio Velarde, ojalá que el gobierno lo entienda así, porque hay otro riesgo, y es que, por ejemplo, los moderados dentro del gobierno, Juntos por el Perú, crean que, bueno, sale él, pero entra uno de nosotros, acá no pasó nada. Y no va a ser así, ¿no? Entonces hay que tener, yo creo, cuidado. Claro, con lo eso. que hay que entender es que con otro gobierno podría ser así. Exacto. Pero con las características particulares de este gobierno no va a ser así. Porque una cosa es que tú tengas, digamos, no tengo idea, un equipo de talla mundial y ahí tengas a Messi, y otra Claro. cosa es que no tengas a Messi, pero además en un equipo de liga. Es distinto, ¿de acuerdo? Claro, es muy diferente, a ver, ¿no? voy a poner un ejemplo. Imagina usted que hubiera ganado Keiko Fujimori. Se va a Velarde, entonces viene Carranza, el presidente del Banco Central, lo acompaña pues Bueno Mendoza, y también pone a ganar Cuba. Entonces, ya más o menos, claro, fue Messi, pero la cosa funciona. Lo que pasa es que yo no estoy muy segura si en Perú Libre entiendan que para los economistas Julio Velarde es Messi. Ese es el problema. No, Y sí lo estoy de es. acuerdo. Estoy de acuerdo. Y el problema es que no entiende qué es Messi. Pues o sea, es Mira, uno de los economistas más prestigiosos y más premiados que hay. O sea, hay que decirlo de esta manera. Tenemos la suerte de tenerlo. Claro, lo que pasa es que no sé si lo entiende. Yo creo que no es que no se entiende. Yo creo que simplemente tienen en muchos casos esta idea de que yo gané, yo pongo a quien quiera y no importa, ¿no? No se sientan a evaluar consecuencias, ¿no? Ahora, y un punto, Julio Velarde es fundamental para mí, y imagino que la decisión de Julio Velarde de quedarse viene acompañada, cuando menos, de que tenga 3 directores propuestos por el Ejecutivo, o designados por el Ejecutivo, porque esos son propuestos designados por el Ejecutivo, con los que pueda trabajar, ¿de acuerdo? Eso sería muy importante, pero ojo que tampoco es suficiente, porque nuevamente, si tú tienes un banco central y el gobierno sale con una serie de medidas, digamos, peligrosas, incoherentes, no recomendables, distorsionantes, etcétera, en política económica, pero también en general, en política, vamos a seguir viendo lo que estamos viendo. Dólar presionado hacia arriba, salida de capitales, no hay inversión, el empleo sufre, etcétera, etcétera. Entonces, va más allá ahora, de Julio Velarde. Desde el punto, es una pieza claro, central, pero va más allá. Claro, ahora, desde el punto de vista de la protección de las inversiones, el marco constitucional que tenemos y que no puede ser modificado porque el gobierno no tiene los votos en el Congreso, protege perfectamente al inversionista. O sea, lo que pasa es que lamentablemente los peruanos tenemos la idea de que el presidente de la República es el rey y que puede hacer lo que le da la gana, y no puede, y con no les han dado pero ni siquiera las comisiones ni siquiera les han dado las comisiones, ni la educación les han dado. Entonces, es evidente que no pueden, y las cosas que sí quiere hacer el presidente, que pueden ser peligrosas para la economía, necesitan ley. Es decir, tú puedes expropiar una plumita, para usar una palabra del señor Bellido, no puedes expropiar una plumita sin ley. Y no va a haber ley propia de nada en el Perú. Entonces, ¿por qué hay tanto nerviosismo? ¿Qué es lo que tememos? ¿La política arancelaria? ¿Qué es lo que teme el inversionista? Yo creo que muchas cosas, ¿no? A ver, primero, es cierto que parte es el desconocimiento de tanto inversionistas como en general peruanos de qué cosas puede hacer el gobierno y cosas no puede, en detalle, digamos, ¿no? Pero te diría que hay otros actores. Una cosa es la situación estática hoy, lo que es lo que puede y lo que no puede, y lo que podría mañana, si es que las correlaciones de fuerzas cambian o cosas por así. Claro. Por ejemplo, ¿no? 2, tu garantía, tú me estás diciendo, tu garantía, digamos, de estabilidad, etcétera, es el Congreso de la República. Pero los Congresos de la República, en nuestra historia, por lo menos la que yo conozco, ha sido, la verdad, que lamentable
Y el anterior se lleva la medalla de oro, ahora que estamos en el anterior congreso, ahora que estamos en el Salón Olímpico, ¿no? Parece que el anterior efectivamente va a ser peor que este. Eso va a ser un mérito ya increíble, ¿eh? Pareciera, ¿no? Pero ojo que varios de los partidos que estuvieron representados en ese congreso lamentable son los que tendrían los votos decisivos para que tenga mayoría el gobierno o tenga mayoría la oposición, dependiendo del lado que tome. Entonces, no se sabe. E igual claro, sí, no, hay una vena populista brutal que está en la política peruana y que está representada en Acción Popular, en APP y en Fuerza Popular, que son los partidos que tienen más fuerza en este Congreso. Y esa vena populista la acompaña Podemos y la acompaña la izquierda. Entonces, de repente, mañana efectivamente hacen de nuevo, resucitan el proyecto para devolver la ONP. ¿No? ¿Se acuerda? O rigidizar más los marcos laborales, por ejemplo. Así es, por ejemplo, ¿qué es lo que está pidiendo? Lo está pidiendo Sigrid Bazán en un proyecto que es un disparate, pero pobrecita, porque es un disparate, ¿no es cierto? Que es perjudicial para los trabajadores, además, eso es lo más grave, porque te deja sin trabajo. O sea, obliga al empleador a despedirte. Exacto, o a no contratarte. A no contratarte, nunca más. A no contratarte formalmente, o no contratarte si eres realmente formal y si no te contratas, ¿no? Si tienes el trabajo y el señor no te puede pagar, te despide, chao, y si vuelve a contratar a otra persona, ya no te contrata a ti. Pero ahí va otro ejemplo de lo que te decía. Los economistas de Juntos por el Perú tradicionalmente tienen esa visión, en mi opinión, absolutamente equivocada, y evidentemente la evidencia sugiere que están equivocados a nivel internacional y a nivel de Perú. No, lo sé, pero parece que... Y esos economistas son los que están entrando al gobierno por el lado de Juntos por el Perú, que son los moderados. Entonces no hay que tener cuidado. No, yo lo sé, pero digamos que Pedro Franqui parece que se estaba yendo a Damasco y se cayó el caballo y vio la luz. Porque uno lo escucha y dice... Este señor ha estado parando con usted. Creo que ha estado parando con usted. Ha estado parando juntos, no sé, le ha contagiado, pero es una cosa que le pasó. Pero ¿no? me decías otra cosa, y ahí yo le apoyo a los éxitos a Pedro Franque. Creo que hay decisiones que tiene que tomar, o sea, que el gobierno tome. No pueden seguir alargando la decisión sobre Julio Velarde. Pareciera que quieren hacer que el tipo de cambio pues ya sea no sé cuánto, y eso afecta justamente a los más pobres más que a otros, pero afecta a la clase media, afecta a todo el mundo, afecta a las empresas, etcétera, genera un montón de distorsiones. Pero si no pueden tomar una decisión tan básica, Rosa María, tan básica como ratificar, es evidente hay que ratificar, y para que eso ocurra, es decir, tres directores razonables, hemos dicho que vamos a respetar la independencia, con quien te sientes cómodo, perfecto, está en tus directorios. Si algo tan básico como eso no pueden definirlo, ¿qué quieres que te diga? Esa es la razón por la cual hay tanta incertidumbre. El gobierno todavía no define sus políticas. Ha hablado el nuevo ministro, ha dicho generalidades, no aterrizan prácticamente nada o nada todavía, desde cosas fundamentales como la trayectoria fiscal. Sale en una declaración y dice que van a mantener las reglas fiscales del gobierno anterior. Sale el día siguiente o días después diciendo que van a reducir el déficit fiscal el próximo año en una magnitud que es mucho menor que lo que dijo el gobierno anterior. Entonces, aparentemente, dentro de la palabra que usa, no se refiere a la trayectoria, se refería solo a este año el déficit fiscal. Pero el de este año es irrelevante, pues porque tienes hasta pagos de miles de millones que no esperabas. Lo que interesa es, y lo que va a interesar a los inversionistas sobre la base de estabilidad fiscal y macroeconómica es cuál es tu trayectoria. Es una trayectoria muy expansiva, que es el riesgo, o sea, son no responsables en el manejo de las cuentas públicas, o se percibe eso. Eso va a afectar la percepción de Perú. Entonces, de nuevo, eso lo vamos a ver pronto porque tienen que hacerlo por ley. Porque hay una fecha en agosto que tienen que presentar lo que se llama el marco macroeconómico, el proyecto de presupuesto. El marco macroeconómico tendrá trayectoria en muchos años y tienen que restaurar lo que se llama las reglas fiscales. Parece que para el 30 de agosto se tiene que presentar el proyecto de presupuesto, ¿verdad? Claro, y eso tiene como precondición tu marco macroeconómico, que te da la trayectoria de los siguientes 4 años. Ahora, y además tienen que restaurar las reglas fiscales que tienen que adecuar. Ahora, Pedro Franque dijo que va a restaurar la regla fiscal. Sí, claro, la pregunta, y está bien, pero la pregunta es, ¿con qué trayectoria? ¿Con qué regla? O sea, es decir, voy a hacerte un caso. Voy a decir un déficit que sea 5, 3, 2, 1, o va a ser, por este el caso, 5, 5, 5, 5, 5. De déficit. Claro. Ahí está la cosa. Ahí está la cosa, ¿no? Entonces, ahora, de nuevo, ya tienen que comenzar a aterrizar, ¿no? Ahora, el déficit fiscal peruano no podía pasar de 1%, ¿verdad? Por regla fiscal. Esa era la regla. ¿No? Yo entendí que Pedro Franqui decía que regresábamos a la regla de 1%. Claro, la pregunta es ¿cuándo? Ya, un detalle importante. Ya, el 1, bajo el proyecto actual, creo que regresamos en 2024-25, ¿ok? Bajo la trayectoria que propuso el gobierno saliente, que podemos estar de acuerdo o no. Claro. La pregunta es,
¿cuándo regresamos a ese 1? ¿El 2024, el 2025 o el 2038? Claro. ¿Y Claro, eso qué para que significa? entienda Porque la es gente, importante. el déficit significa que tú estás gastando más que lo que tienes. Que es lo que tienes. Por lo Y la tanto, consecuencia es que acumulas deuda pública. exactamente. Porque Entonces, no puedes emitir. El Perú no tiene un esquema por el cual el BCR financia al Ministerio de Economía. Está prohibido por la Constitución y esa es la razón de la fortaleza de las finanzas públicas peruanas. Esa es la piedra angular de evitar un Alan García primero, ¿no? Es claro, exactamente como decía Waldo Mendoza, esa en realidad es la primera regla fiscal. Claro. El candado que se puso en la Constitución de que el Banco Central no financia el Tesoro, ¿no? Claro. Ya después tenemos las otras que son importantes, pero esta es un candado importantísimo. Ok, ahora vamos a regresar, entonces, para que quede claro al público, inflación de precios de bienes de consumo con componente importado sí es una inflación internacional, porque eso sí viene, ¿no es cierto?, pero la inflación por el tipo de cambio está determinada por las expectativas que tenemos sobre si ahora, claro, nos podríamos sentar todos y decir, ¿saben qué? A partir de ahora las expectativas son optimistas, pero eso no funciona así. Exacto. Y no es especular, no es ser antipatriota si tú no estás cómoda y dices, tengo acá mis ahorros en soles y la verdad voy a estar más tranquila si los paso a dólares, o decides que no los quieres tener ni bajo el colchón, ni en entidad financiera tal, sino los quieres tener en un banco en donde fuera, siempre y cuando declares tus ganancias y pagues impuestos. Entonces eso es perfectamente legítimo, no es antiético, no es inmoral, no es nada. No, y además entonces, muchísimos peruanos, y además hay que entender algo, o sea, el Perú tiene un fenómeno migratorio también brutal, tenemos 3 millones de peruanos viviendo en el extranjero, que manejan el dinero de sus familias desde el extranjero, muchas veces mandan remesas para mantener a la familia, pero sí declaran en el país en el que se encuentran y declaran en el Perú también. Sí, sí tienen que pagar renta, ¿no? Los que viven fuera no tienen obligación, los familiares que viven en Perú sí. Pero de nuevo, entonces ahí hay, y otro es los inversionistas, como dijiste, tanto en lo que se llama portafolio, inversión, digamos, en mercado de valores, comprar títulos, etcétera, valores, etcétera, todos los del sector real. Si perciben que Perú no tiene claridad de reglas de juego, que van a seguir incrementando los costos de producción, que hay mucha incertidumbre, que me van a hacer la vida imposible, dicen, bueno, me voy de Perú y me voy a otro lado, me voy a Panamá, me voy a Colombia, me voy a donde sea. Claro, imaginemos, Malasia. Claro, que usted es una persona muy ahorrativa, ¿no es cierto? El señor Segura es un hombre que ha ahorrado toda su vida, tiene $100,000 ahorita, ojalá bueno fuera, pero pongamos el ejemplo para que... Pongamos una persona ya de 60 años al final de su vida, tiene sus $100,000 ahorraditos en el banco y dice, con esto voy a tener una rentita para mi vejez. ¿Qué Michi hace? ¿Qué haría usted? Mira, a ver, lo primero es ser muy prudentes con sus fondos de pensiones, dado que ha sido, digamos, la piñata del anterior Congreso, ¿no? Desde el previo inclusive, ¿no? Pero, digamos, desde el previo me refiero al del quinquenio del 2016 con lo del 95.5. Lo primero es que aquellos que tienen la suerte de tener ahorros en un sistema de pensiones, el privado, el capitalizado, preserven esos recursos, ¿no? De alguna manera. Pero ¿cómo lo preservo? Pues, ministro, si me dice, yo lo tengo en soles y se me está yendo, entonces lo pongo en dólares, me pagan una porquería en el banco. ¿Qué hago? ¿Lo saco afuera del Perú? ¿Me van a cobrar impuestos? Mira, a ver, esa decisión es difícil. Lo primero es no consumirse tus ahorros para el futuro. Lo otro es los excedentes que en general algunos pueden generar hoy día, digamos, ¿no? Mucha gente está convirtiendo los dólares, como dije. Eso es difícil. Los economistas patinamos cuando tenemos que decir el dólar. Mira, el dólar está hoy por encima del nivel que debería estar. De repente no debería regresar allá a 3.5, 3.6 como comenzó el año, ¿de acuerdo? Pero no se justifica un tipo de cambio por encima de 4 si hay decisiones razonables del gobierno. Entonces, el riesgo que tienes de comprar un dólar a 4.08 o algo por el estilo como está hoy día, es que después vas a velarte el directorio, una política fiscal sensata, ojalá el gobierno modere su discurso político, sus acciones políticas, la Constitución digan, sí, pues modifiquemos estos artículos, ponemos a Asamblea Constituyente, y te digo, hoy el tipo de cambio va a bajar de 4.08, va a bajar a, no sé, a 3.80, 3.70, lo que fuera. Sí, ahora, ese es un escenario, pero hay otro. El otro escenario en que te enteres que mañana ponen, no sé, un director del Banco Central que emule el gabinete, y una serie de decisiones controversiales. El tipo de cambio,
700 para arriba. Entonces, de nuevo, digamos, recomendar de alguien qué hacer cuando depende de decisiones discrecionales de gobierno y de un gobierno como el que tenemos en este momento por las decisiones que ha tomado, no es difícil, es casi como jugar a la lotería, ¿no? Yo lo que les diría en general es tranquilidad. Lo primero es, si alguien tiene el sesgo de querer comprar dólares para protegerse, nunca se compra de una sola vez. Yo tengo que cambiar, no tengo idea, el equivalente a $10,000, bueno, lo voy haciendo en escalera. Me voy programando en los siguientes meses y voy comprando 1,000. Entonces, algo lo compraré a 408, de repente si sube el siguiente será 415, pero de repente si baja ya compraré a 320. ¿Me explico? Entonces, no le agarras al pico o algo por el estilo, ¿no? Claro. Eso es lo primero. Lo segundo... Buen grupo, ¿ah? Sí, claro. Lo segundo es, depende para qué lo quieres también, porque puede ser una pérdida grande si dolarizo por las puras y todos mis gastos son en soles y después el tipo de cambio cae, los compré a 4 y pico y después los tengo que vender a 3.80. Claro. Entonces, de nuevo, separa y dice, ¿qué cosa es lo que yo creo que si quieres ese ahorro más de largo plazo, porque quiero comprarme algo que está vinculado al dólar, de repente eso lo voy convirtiendo. Lo otro lo dejo en soles porque finalmente vivo en soles, ¿no? Entonces, tienen que tomar ese tipo de decisiones. Nunca es bueno precipitarse ni actuar en un momento en que hay mucha incertidumbre. Las decisiones en contexto de incertidumbre normalmente no tienen toda la información que necesitas. Entonces, no van a apresurarse. Entonces, un poquito de paños fríos y esperar que esto se vaya decantando, ¿no? Este mes va a llegar más información. El directorio del Banco Central, Julio Velarde, el resto del directorio, tiene que ser este mes. La senda fiscal del gobierno, el presupuesto que van a mandar, y una serie de otras decisiones que van a incidir sobre el tipo de cambio. Esperemos que en la dirección correcta, que baje. Claro. Pero ciertamente van a tener impacto, ¿no? O podrían tener impacto importante. ¿Qué hacemos? Que la otra preocupación que tenemos es la de el ama de casa, que no tiene ningún ahorro, que tiene que hacer el diario, y que se encuentra, y lo están sacando en los noticieros todos los días, con una subida, no en todos los precios, pero en muchos precios. Y no todo se puede sustituir, pues, ¿no? Porque los economistas siempre dicen, bueno, sustituyes una cosa con la otra, ¿no? Pero es que el aceite del señor no se puede sustituir, pues, si no tengo aceite no cocino. Entonces, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias ahí que hay que esperar? O ahí no hay que esperar nada, porque esto no va a cambiar. Mira, lamentablemente ahí no hay... A ver, lo primero es que esta subida de precios atípica en el caso peruano, como dijimos, se percibe como que podría ser transitoria, es un hito, ¿no? Una parte es un hito. ¿Por qué? Por lo que ya hemos hablado antes. Es un poco de tranquilidad de que esto va a pasar. Y esos precios no solo es que van a dejar de subir, muchos de esos precios deberían bajar inclusive. Si hoy día los insumos para producir aceite han subido mucho, o el pollo ha subido porque el maíz ha subido muy fuerte, cuando baje el precio del maíz, va a bajar el precio del pollo de nuevo. No es que se queda donde está, va a bajar inclusive. Entonces, lamentablemente es tratar de capear el temporal, la tormenta, ¿de acuerdo? Donde nuevamente hay una parte vinculada al tipo de cambio que sí es responsabilidad del gobierno porque no está generando el entorno de confianza que se requiere. El día que lo haga, y ojalá lo haga, de frente va a tener un impacto de caída. O sea, ahí tienes el tipo de cambio, esa subida de 12, 15%, impacta fuerte en estas materias. Eso es una parte. Ahora, ¿no? Lo segundo es... Sí, no hacer tonterías, pero yo quería apuntar algo. Estas comisiones para averiguar por qué sale el sol por el este y se oculta por el oeste, no sirven para nada, pero como lo dijimos hace un momento, puede surgir un iluminado que diga que la solución es el control de precios. Y regresamos a Alan García primero. Eso es lo que a mí me parece aterrador. Eso no funciona, ¿no? O algunos, digamos, controles de precios disfrazados. Por suerte lo ha dicho el actual ministro de Economía en su versión 2021 que no lo va, que eso está descartado. Y evidentemente preocupa a la comisión, justamente porque en esa comisión, que sería del gobierno, podría haber otros que piensen distinto, ¿no? Entonces, por eso ese tipo de comisiones no funcionan, ¿no? Ahora, no hay tanto margen de maniobra, lamentablemente, para la gran mayoría de peruanos. Y disculpa que lo ponga así. ¿Por qué? Porque a veces nos dicen, ya, pues,
que busque lugares donde puede ser más baratos. En vez de irte a comprar en la bodega, anda a comprar a un lugar más mayorista, al mercado, a uno de estos mercados más grandes. Pero lo que pasa es que los peruanos en realidad tienen la mayoría de dos restricciones. Una, que no tienen el ingreso diario como para poder acumular para comprar en volumen. Y dos, en muchos casos ya están haciendo los que pueden, están haciendo eso antes de que ocurra. Entonces no es que estaba comprando porque me era más cómodo en won. Entonces eso podrá pasar contigo y conmigo, ¿no? Yo de repente ahora digo, no voy a won, voy a Claro, mar. los economistas dicen, bueno, entonces no coma fideo, coma papa. Sí, pues como papa, pero no puedo comer papa todos los días, también quiero comer mi fideo, ¿no? Hay algunas cosas que puedes hacer de sustitución, como dices, de algunas cosas que puedes sustituir. Si subió el precio del pan, de repente no comeré pan, pues comeré otra cosa en el desayuno, ¿no? Papa, como dices. Hay algo de margen que se puede hacer, pero es limitado. Y otras estrategias para gente más cliente no está disponible para gente que está viviendo en el día a día, etcétera, ¿no? Entonces, ahí, lamentablemente, lo único que decir es, esto es algo, ojalá, es un hipo temporal, va a pasar, y es, de alguna manera, capear el temporal, ¿ok? Ahora, viene un temporal más grande, ¿no? Viene un temporal más grande, según las mediciones del Ministerio de Salud, probablemente en la última semana de septiembre, tal vez la primera de octubre, estaríamos entrando nuevamente a una tercera ola. Y una tercera ola como la de febrero, que no cerró toda la economía, felizmente, pero que sí tiene un impacto en la economía muy fuerte, y que la segunda ola ha causado 100.000 muertos además, y que esta tercera podría causar otro tanto, porque no vamos a terminar de vacunar ni al 50% de la población para primeras en octubre. Ese creo yo, ese es el reto más grande que tiene el sector economía. Sí, y por eso, digamos, era importante y es fundamental tener un gobierno que debió estar desde el primer día operando a todo vapor, con gente competente, con gente con conocimiento de sus sectores, enfocado en las urgencias del país, que eran, digamos, la pandemia, las medidas contra la pandemia, generar confianza, que es la que genera inversión, la que trae empleo, y la verdad han estado haciendo absolutamente lo contrario en general, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, Rosa María. Como decía Osvaldo Mendoza, dijo, dejamos una economía, digamos, con algo optimista. Yo te dije, no es tan así. Su rol como ministro es estar un poco eso, o ministro en ese momento, nuestro saliente, pero sabíamos que había una serie de riesgos en el horizonte. Algunos, digamos, externos, o que están fuera de las acciones del gobierno, y otros sí que están siendo autogenerados, estamos autoflagelando como país, ¿de acuerdo? Pero la pandemia es uno de ellos, la subida de la presión de subida de precios internacionales es otra, por citar dos grandes, cuánto estas subidas, esta economía que crece a todo vapor puede ser afectada si es que hay otra ola global de pandemia, hay muchos riesgos ahí. Hay otros, como dije, que son generados domésticos, el tipo de cambio es autoinfligido, que la inversión se esté retrayendo, es autoinfligido, eso significa menos empleo o destrucción de empleos. O sea, hay muchas cosas que sí pueden hacer, pero lamentablemente están un poquito, bueno, más de un poco pareciera que no llegan a calibrar la magnitud de los riesgos que enfrentamos y de la situación que se hereda, porque el PBI se puede estar recuperando. Pero hay dos cosas. Lo primero es el PBI de este año, por un efecto base importante, claro, cayó 11 y pico, ya está recuperando, pero después, ¿qué pasa si la economía crece 1 o 2% el siguiente año? O se cae porque la inversión privada se contrae por una serie de decisiones del gobierno. Y el empleo viene mucho más rezagado que el PBI, por citar un indicador. Los ingresos vienen mucho más rezagados, ¿de acuerdo? Entonces, eso requería, pues, mucha filigrana, mucha claridad en política económica y requiere de que el sector privado te acompañe, que es el mayor generador de empleo. Y los mensajes y las acciones, pero en general mensajes, porque acciones no han tomado muchas, pero los mensajes sobre acciones que estás pensando tomar justamente van en el sentido de que el sector privado se retraiga. Y cometen el error de creer que el sector público puede hacer mucho. Ese discurso tiene una cantidad de ofertas de inversión pública enorme. Temas de infraestructura son fundamentales, pero el Estado no lo puede hacer todo vía obra pública, y tampoco gobierno a gobierno, como seguramente va a ser su alternativa, que esconde un montón de riesgos y un montón de contingencias fiscales y de gastos directos fiscales para el gobierno. Tienen que ir de la mano con el sector privado. Eso no se está viendo. De hecho, el primer director general que han sacado el Ministerio de Economía, que dijeron que no lo iban a hacer, es el de inversión privada. Entonces, de nuevo, ahí hay, y eso ya no estamos hablando de Perú Libre, estamos hablando, ojo, moderados, ¿no? Supuestamente al mes. Entonces, perfecto, son libres de tomar decisiones, esperemos que no sea el inicio de una serie de cambios en el Ministerio de Economía, ¿no?
porque hay gente competente en el Ministerio de Economía igual, ¿no? Entonces, de nuevo, vamos con calma, pero ojo que creer como en ese discurso, querer implementar lo que está en ese discurso, es básicamente suicida, ¿no? No, lo del 28 de julio sí, no, es impagable, no hay forma de pagar eso. Y creo que todo el Perú lo entiende. Pero hay quienes lo van a empujar, inclusive desde el sector privado, algunos, porque también hay mucho mercantilismo en el sector privado peruano, ¿no? Claro. Entonces, que quieren que se haga la obra como el lugar, y entonces que tienes 2 trenes que van de punta a punta en el Perú, que por tener una lógica, solo por citar un par de ejemplos, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con las decisiones que se tomen, ¿de acuerdo? Pero de nuevo, estamos todavía en un entorno de total incertidumbre porque no sabemos por dónde van a salir, ¿no? Así es. Bueno, muy bien. No sé si tengo alguna pregunta del público, Abel. En este panorama sí, Rosa María. de tanta incertidumbre, sí. Si el BCR no hubiese intervenido en la compra del dólar, más o menos ¿a cuánto calcula usted, señor Segura, que estaría el dólar? Mira, es difícil decirlo, pero agradezco la pregunta porque es muy buena. Si comparamos con otras monedas, el tipo de cambio peso colombiano, que perdió el grado de inversión, y eso es un golpe tremendo hacia debilitar la moneda, y aún así se ha depreciado mucho más el peso chileno, el peso mexicano, etc. Estas monedas se aprecian mucho menos que el sol, y los bancos centrales básicamente no intervienen. Eso es lo que muchos olvidan también, ¿no? Entonces acá la presión de subir el tipo de cambio ha sido brutal. Es difícil especular, pero ciertamente estaría largamente por encima de 4, ¿no? Largamente. El Banco Central ha estado interviniendo en montos, digamos, equivalentes a varios centenares de millones de dólares de ventas todos los días, ¿no? Eso es muy grande para el mercado de capitales, para el mercado cambiario en el Perú. Entonces, casi que te diría que el cielo es el límite, ¿no? Qué horror. Muy bien, algo más. Es temporal, ojo, la presión, ¿no? Es temporal, claro. O sea, no significa que si hacen las cosas mejor, esas presiones ceden y ya no tiene que intervenir, el tipo de cambio va regresando, ¿no? Algo, por lo menos. Abel. ¿Qué le recomendaría a una persona que tiene deuda en dólares? Porque ese es el gran problema que está enfrentando mucha gente y está muy preocupada. Tengo deuda en dólares y gano en soles. ¿Qué hago? Miren, para aquellos, esa es la recomendación que siempre hemos hecho, lamentablemente los que no la siguieron cuando el dólar estaba en 3.5, 3.6, ahora les costaría mucho más convertirla, pero en general, cuando uno tiene ingresos en soles, si tiene acceso a financiamiento en soles, debe de coalzar esos ingresos con esas deudas, tiene que ir a soles. Conviertas a soles. Es convertirla a soles. Como dije, lamentablemente, convertir esa deuda, ahora que el tipo de cambio está en 4.08, es un poquito costoso, ¿no? Pero desde una perspectiva de horizonte, es lo que se llama calzar mis ingresos con mis obligaciones por tipo de moneda. Eso es lo razonable, así te cueste un poquito más la deuda en soles en la tasa. Mucha gente dice, saco mi crédito hipotecario, los que tienen la suerte de conseguirlo. Es decir, lo prefieren dólares que en soles, a veces porque la tasa en dólares es más baja, no tengo idea. Y decías, ojo, pero sube el tipo de cambio y sonaste, que es lo que ha pasado ahora, ¿no? Entonces, la disciplina es importante, ¿no? Es saber que pase lo que pase con el dólar, si yo estoy calzado, no me va a afectar. La decisión es dura de convertirlo ahora. Yo diría, ahí estirar una moneda. Si el gobierno hace las cosas razonablemente bien, el tipo de cambio va a bajar. Si sigue, pero ahí sí cambio los soles. Y ahí sí cambio los soles, ¿no? Si quieren esperar un poco y ver, este mes va a traer mucha información, Banco Central, política fiscal, y de repente, si toman decisiones razonables, el tipo de cambio va a bajar algo y ahí es buen momento para calzarlo, ¿no? Obviamente los pocos que ganan en dólares, no tiene sentido que cambien sus deudas a soles porque van a enfrentar el riesgo inverso. O sea, la diferencia es cuadra tus ingresos mandan. O el porcentaje de tus ingresos. Hay algunos que dicen, bueno, pero yo tengo ingresos en soles, pero algo tengo en dólares. Ok, entonces trata de cuadrar tus deudas con esos flujos, ¿no? Esa composición más o menos, sí. Muy bien, Abel, nos tenemos que ir despidiendo. Lamentablemente. Nos vamos. Yo me quedaría conversando toda la mañana, pero creo que ha sido claro
ante todo, como dicen, esperen, sin información no se toman decisiones, ¿ok? Exacto. Y mucho está en campo del gobierno, ¿no? Y yo creo que acá, que más que los oyentes, el que tiene que escuchar es el gobierno, ¿no? Y por gobierno no me refiero solamente al MEF, o sea, es el gobierno como tal. Y al final es el que... un dentista muy bueno que me decía, no se toman decisiones con dolor. Exacto. Claro, porque cuando te duele la muela, tú le dices al doctor, sáqueme todos los dientes, ¿no? No se toman decisiones con dolor. Y creo que es una buena analogía. Es una buena... Calma primero, bajamos el dolor un poquito y de ahí tomamos la decisión. Muy bien, muchísimas gracias a Alonso Segura por haber estado con nosotros y nos tenemos que despedir, Abel. Hasta mañana. Gracias, Rosa María. Chao, chao. Nos vamos, Rosa María. Agradecemos al doctor Alonso Segura por la gentileza de atendernos. Y mañana, bueno, vamos a ver qué nos depara, pero lo que sí nos depara en este momento es avisarles que tenemos nuestra rifa, que es el próximo 31 de agosto, y ojalá que nos puedan ayudar. La luz, acá hay que pagar. ¡Ha subido! Y los recibos de luz son bastante altos. Sí. Miren, aunque usted sí, no lo sí, crea, sí, nuestra que... visita la organizamos para pagar la luz, para pagar el agua. Sí, no alcanza para más. Y para cambiar unos equipitos, comprar unos micros. Nosotros vivimos de verdad, de la divina providencia, y vivimos de ustedes, así que, por favor, 5 soles vale la rifa, ayúdennos, denos una mano y así podemos llegar a fin de mes. Y al otro fin de mes también. Muy bien. Ajá. Bien, el agente BCP es 193-2200353087 y el voucher lo envían al 959-679-662. Bien, Rosa María, un gusto siempre conversar contigo, cuídate mucho, nos reencontramos mañana. Chao, chao. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.